Buenos días, vamos a seguir con las culturas clásicas, en este caso la cultura griega. La cultura griega se va a desarrollar en un territorio agreste, montañoso, en la península balcánica. Península balcánica que se compone por dos sectores, un sector denominado el Ática, que es por acá, y el otro sector que es el Peloponeso, que se conforma como si fueran los dedos de una mano que se abre hacia el mar Mediterráneo. Esta posición geográfica, poco propicia para el cultivo, les impidió a los griegos desarrollar esta actividad agrícola y dieron preferencia al desarrollo marítimo que les permitió comerciar tanto con otras culturas como con una serie de ciudades que fueron fundando en los bordes del mar Mediterráneo, desde España hasta el Asia Menor, con los cuales podían comerciar o podían obtener las materias primas que necesitaban. Estas ciudades eran denominadas colonias, es decir, una extensión de las propias ciudades griegas en otro territorio. La historia griega se cuenta a partir de su producción cultural y por eso sus periodos históricos se denominan arcaico, clásico y helenístico. En el periodo arcaico, a partir de las ciudades que se ubicaban en esta península balcánica que acabamos de describir, se empezaron a ubicar estas ciudades coloniales a lo largo de todo el borde del Mediterráneo. Y posteriormente, en el segundo periodo, en el clásico, consolidadas las polis, las ciudades-estados dentro de la propia península, también existieron ciudades coloniales, pero reforzándose en el límite del Asia Menor. Cuando Alejandro Magno avanza y conquista todo el territorio ocupado por estos griegos y llega hasta la India y hasta Egipto, las últimas ciudades con influencia griega que Alejandro funda cerca de este sector se ubican en el norte de Egipto, como por ejemplo Alejandría. Quiere decir que los griegos se desarrollaron en un territorio complejo, en el cual compartían posiciones peninsulares, islas, pero sobre todo el mar que vinculaba todas esas posiciones. El principal antecedente de la cultura griega es la cultura creto-micénica. Cretense por la isla de Creta, donde está ubicada su principal ciudad, que es Knossos, y algunas otras series de asentamientos sobre el borde del Peloponeso. Esta cultura cretense tenía una vinculación directa con el mar, por lo tanto toda su expresión artística va a dar cuenta de ello. Ahí ven en esa cerámica peces, ondas, pájaros, etc. Cuando esta cultura cretense es invadida por un pueblo que procede del norte, los aqueos, que son considerados como la base del pueblo griego, la base del pueblo heleno, ya que ellos denominaban Hélades a este territorio, y conquistan a los cretenses, se conforma la cultura micénica. Esta cultura micénica tiene como principales asentamientos a las ciudades de Micenas y Tirintos, ciudades que tienen una imagen y un uso defensivo y que también van a expresar como cultura, como expresión artística, muchos de los recursos que ya habían usado, en este caso, los cretenses. La instancia que sigue es el periodo arcaico, periodo que inicia el desarrollo en sí de esta cultura griega. Ese espacio que habíamos visto, dominado por los aqueos juntos con el pueblo cretense inicial, más otros pueblos que se ubicaban sobre la misma península, como los jonios, por ejemplo, los eolios, van a conformar la base de la población del Ática y del Peloponeso. Sobre estas culturas avanzan en este caso los pueblos dorios. Juntos con estos aqueos
son los que van a empezar a formar la base de un desarrollo que va a superar esa etapa cretomicénica anterior, sobre todo por el empuje y la novedad que van a incorporar estos dorios a los pueblos aqueos y jonios. Muchos de los jonios van a elegir, en cambio, emigrar y fundar ciudades sobre las que ya existían en el Asia Menor. Estas ciudades sobre el Asia Menor van a conformar las primeras colonias de esta cultura griega. En este periodo arcaico se van a empezar a conformar las ciudades-estados. Las ciudades-estados por definición son autónomas y después cuando revisemos urbanismo vamos a ver desde los trazados que van a recibir tanto ciudades principales como Atenas o Esparta, como estas otras colonias que ya se fundan de exprofeso. Estas ciudades-estados tienen una conformación política específica y la idea inicial es de uno de los principales políticos de esta época, que fue Solón. En el siglo VI, Solón empezó a formar y establecer las bases para el desarrollo de lo que posteriormente sería la democracia. En este periodo inicial, y ya concentrados en esta península del Peloponeso y las relaciones que mantiene con el Asia Menor, siempre en función del comercio, los griegos, en función de buscar más materias primas, van a fundar estas ciudades coloniales que comerciaban con estas ciudades de la Hélade que venimos mencionando. Y a este desarrollo los historiadores le llaman en conjunto la Magna Grecia. Toda esta superficie controlada por relaciones comerciales, con también alguna relación obviamente social, política y religiosa, conforman la base de todo el desarrollo posterior de Grecia, pero también el inicio de muchas ciudades a lo largo de la costa del Mediterráneo, que a partir de este momento se empiezan a desarrollar como tal. El período arcaico implica también el nacimiento de la cultura griega como la conocemos. Y es arcaico porque los órdenes griegos se empiezan a delimitar, la idea de la perfección del cuerpo humano se empieza a definir y la producción artística en cerámica y en pintura, etc., también se comienza a delinear. El siguiente periodo es el clásico. En este periodo, a partir de esa Magna Grecia con la cual se comerciaba y a partir de la cual se establecieron las primeras relaciones territoriales a gran escala, y tratando siempre también de defender esa posición central que era la Hélade, es decir, la propia península del Peloponeso de la cual iniciamos a hablar, los griegos se concentraron en defender esas posiciones de uno de los peligros más importantes de la época, que eran los persas. Los griegos desarrollaron contra los persas, también llamados medos, las guerras médicas, de ahí el nombre de guerras médicas. En este caso, las ciudades, estados, las polis griegas se unieron para enfrentar a ese enemigo. Pero cuando lo vencieron, posteriormente, también guerrearon entre ellas, sobre todo las más importantes, que fueron Esparta y Atenas. Esas, en cambio, son llamadas guerras del Peloponeso porque se dan dentro del territorio de la Hélade. Aún en medio de este desarrollo militar y de las difíciles posiciones territoriales que se sostenían en esa época, los griegos tuvieron uno de los políticos más importantes de su cultura, que fue Pericles. Siguiendo las ideas de Solón, Pericles desarrolló la democracia como sistema de gobierno en el cual todos los ciudadanos, en teoría, tienen los mismos derechos, siempre y cuando tengan esa condición de ciudadanos. En este periodo clásico, que fue el resultado y fue también un proceso de
demostrar que se podía superar cualquiera de los peligros que estas ciudades, estas polis, tuvieran que afrontar, el arte alcanza su mayor esplendor. Esplendor en busca de una perfección y de una belleza que era lo que el griego perseguía, tanto en arquitectura, con el desarrollo de los órdenes griegos, que hoy conocemos, el dórico, el jónico y el corintio, como en escultura, donde la perfección humana alcanza sus mejores ejemplos, como en todo el desarrollo de pintura, cerámica, etc., así como la perfección de su lengua, la griega, que junto a la religión es lo que une a estos griegos más allá de su territorio y los define como helenos. El último periodo es el periodo helenístico, es decir, llevar la idea de la Hélade mucho más allá. Partiendo del territorio que habíamos marcado como central en el periodo clásico, ahora va a aparecer otro agente en acción, que son los macedonios, que al mando de su rey, Filipo II, van a avanzar y van a conquistar Grecia. Pero en realidad va a ser su hijo, Alejandro, llamado el Magno, el Grande, quien va a llevar a concretar esta idea de imperio, llegando hasta prácticamente la India, toda la Mesopotamia, incluido Egipto. Allá arriba tienen un plano de lo que fue el imperio de Alejandro. Imperio que él desarrolló solamente en 13 años, ya que fue rey a los 19, 20 y falleció a los 32. En solo 13 años logró controlar todo ese territorio, pero no lo llegó a consolidar administrativamente. Alejandro llegó a ser rey de Macedonia, hegemón, es decir, gobernador de toda Grecia, faraón de Egipto y rey de Media y Persia. A su muerte, sus generales se dividieron ese territorio en el propio territorio de Grecia, es decir, la península del Peloponeso, la parte del Asia Menor y de Mesopotamia por otro lado, y Egipto por otro. Aún así, en tan breve tiempo, en estos 13 años, este contacto con todo el mundo oriental le brindó a esta cultura griega una modificación sustancial de toda su producción artística, y por eso este periodo helenístico es conocido por la ruptura de ese orden que había impuesto el periodo clásico, tanto en escultura como en arquitectura, como en el resto de la producción cultural. Finalmente, con el avance del Imperio Romano, Grecia se transformó en una provincia romana más hacia el año 27 a.C. Pensemos ahora en el juego del poder de esta cultura griega, cuando su propuesta en realidad es que todos tuvieran el mismo poder, de allí la democracia. Los griegos vivían en un territorio que, como dijimos, era diverso y complejo y que planteaba esta relación entre tierra, islas y mar, y compartían una misma religión y un mismo idioma. Eso es lo que los hacía helenos. Sin embargo, dentro del territorio se ubicaban en posiciones independientes en sus polis, en sus ciudades-estados. El principal agente de esta civilización puede ser el ciudadano, es decir, el hombre solo, el hombre que se forma a sí mismo dentro de esta comunidad como ciudadano. Este ciudadano tiene como condición esencial haber nacido dentro de esa ciudad, dentro de esas polis. No se puede hacerse ciudadano. Ciudadano se nace. Y este ciudadano tiene que poder ejercer esta cuestión de la ciudadanía en cualquier puesto político, militar, económico o productivo. Es decir que no solamente la condición de riqueza y una posición social, en todo caso alta, por nacimiento, es la que le asegura esta condición de ciudadano.
Por debajo del ciudadano existe el meteco y el esclavo, es decir, aquel que trabaja y el que no tiene libertad. Es decir, dentro de este sistema político de la democracia existía también la esclavitud, condición que hoy, por ejemplo, ya no funciona, no se observa. El ciudadano, como dije, como principal agente, tiene como hábitos buscar lo que los griegos denominaban el arete, es decir, la excelencia de lo mejor. Una búsqueda, un debate interno para conocerse a sí mismo y lograr ser una excelencia global, física, moral e intelectual. Alcanzar el equilibrio a través de una severa disciplina para llegar a hacerlo todo prácticamente bien y de esa forma poder contribuir a la ciudad. Este ciudadano con esa formación, por lo cual la educación va a ser esencial, entonces se forma toda su vida, tiene como hábitos toda su vida buscar esta condición de excelencia para participar de la vida de la polis. Dijimos que la relación con los dioses, si bien era particular, no es uno de los campos más significativos en este juego de poder. Los dioses son inmortales, mientras que el hombre es un simple mortal, pero a medio camino aparecen, por ejemplo, los semidioses, es decir, los dioses comparten cierta similitud con los hombres, de hecho se los representa como tales, e incluso comparten sus defectos. Algunos de ellos tenían actitudes o ofrendas especiales porque eran los protectores de ciudades, representaban algún valor significativo como la sabiduría, por ejemplo, que era lo que los griegos perseguían, o la belleza. Y también le permitía alcanzar cierto agrupamiento, cierta hegemonía dentro de esta diversidad que la polis griega planteaba sobre el territorio. El campo económico, si bien es importante para toda cultura, no va a ser el centro de la vida del griego. El comercio es su actividad principal en este caso y lo practica esencialmente con esas colonias de las cuales hemos hablado cuando hemos revisado el territorio. Sí le permiten al griego expandir no solamente productos o intercambio comercial, productos, sino también las ideas que esta cultura produce. Por eso son importantes las rutas comerciales griegas. En cuanto al campo económico, y por esta cuestión de la democracia como hábitus para gobernarse, los griegos conformaron polis, estas ciudades-estados conformadas por ciudadanos, en las cuales participaban de su gobierno los ciudadanos y ejercían eventualmente cargos de magistrados en cualquiera de las posiciones, porque el ciudadano no solamente tenía que ser funcionario, tenía que ser militar, tenía que ser productor, tenía que ser lo que la polis necesitaba. La democracia a veces funcionó como tal, pero muchas veces devino en tiranías, que era totalmente opuesto a la libertad, y en esta relación entre tiranía y libertad transcurre una buena parte de la historia griega. Sin embargo, esta idea de formación del hombre griego, del ciudadano griego como agente esencial de la cultura, nos da o nos lega los quizás dos principales aportes, aparte de la democracia, de esta cultura, que es la educación y la filosofía. La educación como hábitos esencial para poder lograr un ciudadano con esta excelencia en su formación. Una educación que inicia la pedagogía y que se da en espacios específicos como son las academias, es decir, la idea de escuela y de educación tiene un gran antecedente en esta cultura griega. Y por el otro lado, la filosofía, ese amor por saber, esa búsqueda de la verdad, de la razón, del logos,
y de un intento de ordenar y de buscar el orden en la naturaleza y en lo que el hombre produce. Entonces, a partir de este ciudadano y de sus hábitos y los campos en los cuales este ciudadano se mueve, porque como ven, este ciudadano se puede mover por cualquiera de estos campos, no solamente por uno, voy a tener que ubicar el poder. Y este ciudadano va a ejercer el poder, cuando le toque ejercerlo, entre los capitales que puede haber acumulado en el campo social y los capitales que puede haber acumulado en el campo político, pero con mucha influencia o con mucho aporte de capital desde el campo del pensamiento. Porque esencialmente el pueblo griego busca la verdad, y la verdad es la base de toda esta construcción de poder, por supuesto como una posición ideal. Porque buscar la verdad fue el hábitus del pueblo griego. Saber por qué, cuál era el origen de todo, era lo más habitual para ellos. Y en esa búsqueda de la verdad, a través de la lógica, de buscar la razón, la idea, el concepto primigenio, lo primero, los griegos plantearon especulaciones e hipótesis, es decir, aventuraron el porqué de cada cosa. Y en ese buscar la verdad desarrollaron la filosofía. La filosofía que tuvo aportes esenciales por parte de algunos de estos sabios de la cultura griega. Por ejemplo, Tales de Mileto propuso que la esencia de todo, es decir, por qué todo se mueve, proviene de 4 elementos: del agua, el aire, la tierra y el fuego. En cambio, Pitágoras propuso que todo nacía del número, que la verdad estaba en el número, que todo era número. Protágoras, en cambio, propuso que el hombre era la medida de todas las cosas, de las que son, y de las que no son, las que son, de todo. El hombre, el ciudadano, era el centro de todo su sistema de verdad. Mientras tanto, el último, Sócrates, propuso que a la verdad se llegaba a través de la experimentación. Y a través de la experimentación, los griegos iniciaron y continuaron en algunos casos el desarrollo de ciencias como la matemática, la geometría, la medicina, la astronomía, la filosofía y la historia. Sobre todo buscaron el orden de todas las cosas y también lo buscaron en la arquitectura. Uno de los mayores aportes de la cultura griega a nuestro hacer arquitectónico es el orden. Cómo ordenar y cómo hacer bello ese artefacto arquitectónico, algo artificial, trayéndole orden natural, belleza y lógica natural, es esencial para entender el resto del devenir de la arquitectura occidental que nosotros estudiamos. Para las propuestas de ustedes de estos juegos de poder, recuerden primero que no pueden copiar mis dibujitos, tienen que hacer dibujitos propios. Y que de las maquetas que están armando, no solamente se queden con identificar los agentes y los campos, sino que marquen las relaciones entre ellos. ¿Por qué alguien tiene más poder? ¿Con quién tiene relación? ¿Cómo construye ese poder? ¿A partir de qué capitales? ¿Está más abajo? ¿Está más arriba? ¿Está más lejos? La escalera o una pirámide no nos da esas posibilidades. Sí nos la da poder entender por qué ese hombre con determinado capital y estableciendo algún tipo de relaciones alcanza o no alcanza a manejar ese poder.